Hermano, hay madrugadas en la carretera que te cambian para siempre, y esa mañana cuando vi a esa muchacha llorando en plena Panamericana, botada del bus como si fuera basura, yo sentí que el alma se me partió en dos. Eran como las 6:30 de la mañana, apenas despuntando el sol sobre los cerros de la Tacunga, cuando vi esa escena que todavía me duele recordar. Si alguna vez has visto a alguien siendo humillado sin merecerlo, o has tenido que defender a quien no tiene voz, quédate conmigo y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del Ecuador o de dónde me estás escuchando. Yo soy Alejandro Peña, pero todos me conocen como el León del Ecuador. Tengo 47 años manejando estas rutas desde que era un chamaco, y mi Scania G410, el navío crema, ha sido testigo de más historias de las que puedo contar. Esa mañana venía de Quito con un cargamento de flores para Guayaquil, sintiendo el frío de la sierra que se metía por la ventanilla y ese olor a eucalipto, mezclado con el diésel que siempre acompaña estos viajes. Madrugadores, el motor roncaba parejo cuando vi el bus amarillo parado a un costado de la vía. Primero pensé que era una parada normal, pero cuando vi que empujaban a alguien para abajo, que la gente gritaba cosas horribles desde las ventanas, ahí supe que algo estaba muy mal. Una muchacha joven, flaquita, con una maleta que parecía más grande que ella, quedó parada ahí nomás, mientras el bus se perdía levantando una nube de polvo. La vi caminar despacio, tropezándose, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Y ahí mismo supe que tenía que parar el navío crema. Cuando se subió a la cabina, temblando como una hoja, me miró con esos ojos hinchados de tanto llorar y me dijo algo que me heló la sangre hasta los tuétanos. Me quedé ahí parado unos segundos, sintiendo cómo el diésel del motor se mezclaba con el aire fresco de la mañana, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La muchacha se había acomodado en el asiento del copiloto, abrazando esa maleta como si fuera lo único que le quedaba en el mundo, y las lágrimas le seguían rodando por las mejillas. El ronroneo constante del Scania se sentía extraño en medio de tanto silencio pesado. Puse primera y arranqué despacio, sintiendo cómo las ruedas crujían sobre la grava del arcén. Por el espejo retrovisor alcancé a ver la nube de polvo que todavía flotaba donde había parado el bus amarelo, y me dieron ganas de alcanzar a esos desgraciados para decirles unas cuantas verdades. Pero la muchacha necesitaba salir de ahí, alejarse de ese lugar maldito que le había traído tanta humillación. El olor a eucalipto se colaba por la ventanilla entreabierta mientras íbamos tomando velocidad en la Panamericana. Cada tanto echaba un vistazo de reojo y la veía ahí, temblando no sé si de frío o de puro coraje, limpiándose la nariz con la manga de su chaqueta. El golpeteo suave de su maleta contra el piso de la cabina me recordaba a un corazón latiendo muy despacio, como si hasta sus cosas estuvieran asustadas. A todos estos años de carretera, uno aprende que hay momentos en que las palabras sobran, y hay otros en que el silencio puede matar a una persona. Esta muchacha se veía perdida, como esos animales que encuentras en la ruta después de una tormenta, sin saber para dónde agarrar. El aire fresco que entraba por mi ventanilla me daba en la cara, pero a ella parecía que le calaba hasta los huesos. Cambié a tercera, sintiendo como el turbo silbaba bajito, y decidí que era hora de romper ese silencio que se estaba poniendo más pesado que la carga de flores que llevaba atrás. En la carretera he aprendido que a veces la gente necesita hablar, y otras veces solo necesita que alguien les escuche. Pero lo que esta muchacha me había dicho me tenía con el alma partida, y sabía que si no la ayudaba a desahogarse, ese viaje hasta Guayaquil se iba a hacer eterno para los dos. Puse tercera y sentí el suave silbido del turbo mientras me decidía a romper ese silencio denso, más pesado que el cargamento de flores que llevaba en la parte trasera.
En la carretera aprendí que a veces la gente solo necesita hablar y otras solo ser escuchada. Pero lo que aquella muchacha me había confiado me dejó el alma hecha un nudo, y supe que si no la ayudaba a desahogarse, el largo viaje hasta Guayaquil sería interminable para ambos. ¿Cómo te llamas, mijita?, le pregunté suavemente, mientras el ronroneo del motor llenaba el espacio entre nosotros. Ella se limpió las lágrimas con la manga de su blusa y me dijo que se llamaba Carmen. Su voz temblaba como hoja en el viento cuando comenzó a contarme lo que había pasado en ese bus maldito. «No entiendo por qué la gente es así», me decía entre sollozos que me partían el corazón. El aire en la cabina estaba pesado con su tristeza y yo podía sentir como cada palabra que salía de su boca era como una hoja desprendida de una flor marchita. El navío Crema vibraba suavemente sobre el asfalto como un eco de comprensión, mientras ella me contaba que los otros pasajeros la habían estado mirando raro desde que se subió. Que empezaron los susurros, las risitas maliciosas, los comentarios sobre su cuerpo, que nunca encajó en lo que la gente considera normal. El olor a eucalipto todavía se colaba por la ventanilla, mezclándose con el aroma del café que llevaba en el termo. Me explicó que cuando el bus paró para desayunar, ella se bajó como todos los demás, pero cuando regresó ya no la querían dejar subir. Que el chofer le dijo que los pasajeros se quejaban, que era una vergüenza, que mejor se buscara otro transporte. Sus manos temblaban mientras hablaba, y yo sentía cómo se me apretaba el pecho de pura rabia, no más por cómo me veo, don Alejandro. Me dijo con voz quebrada: «Por este cuerpo que Dios me dio y que yo no escogí». Unos pajarillos cruzaron por la ventana en ese momento, como llevándose parte del dolor que llenaba la cabina. Sentí cómo una conexión comenzaba a formarse entre nosotros dos, ahí en ese espacio seguro que era mi camión. En todos estos años, al volante había aprendido que el navío Crema podía ser refugio para almas heridas. Y esa muchacha necesitaba saber que no estaba sola. El asfalto se extendía adelante, caliente ya por el sol matutino, mientras una pregunta quedó flotando en el aire como humo de escape: ¿por qué te odian tanto? Ahí íbamos por la Panamericana, el navío Crema ronroneando bajito, mientras el sol empezaba a calentar el asfalto, y esa pregunta que me había hecho seguía dándome vueltas en la cabeza. La muchacha se acomodó mejor en el asiento, se limpió los ojos con la manga de su chaqueta y respiró hondo como quien se prepara para abrir el alma. «Compa, te voy a ser honesto. Cuando alguien se sube a tu cabina con esa carga de dolor, uno siente como si el aire mismo se pusiera pesado. El zumbido del motor parecía más lejano y hasta el olor a diésel se mezcló con algo más denso, más triste». Ella se quedó mirando por la ventana un rato largo, viendo cómo los cerros se iban quedando atrás, y entonces empezó a hablar. Me contó que desde chamaca nunca había encajado en ningún lado, que en la escuela se burlaban de ella, que en la casa la familia la veía raro, que donde trabajaba la gente le hacía comentarios feos. Sus palabras salían como cuando se revienta una presa, hermano, sin parar, como si hubiera estado guardando todo eso por años y años. El volante se me puso caliente entre las manos por el sol que ya pegaba fuerte, y yo nomás escuchaba, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Porque uno ha visto de todo en estos caminos, pero hay historias que te pegan donde más duele. Me decía que nunca había hecho nada malo, que solo quería vivir tranquila, pero que la gente la señalaba como si fuera un bicho raro. Las líneas amarillas del pavimento se iban tragando bajo las llantas, y yo pensaba en todos los años que llevo en esta ruta, en todas las personas que he conocido, en todas las injusticias que he visto. Porque la carretera te enseña que hay mucha crueldad suelta por ahí, pero también te muestra que uno puede hacer la diferencia. Cuando me miró con esos ojos hinchados y me preguntó ¿qué harías tú en mi lugar, compa?, sentí que el pecho se me apretaba. Porque ahí estaba yo,
con mi Scania corriendo hacia Guayaquil, cargando flores que iban a alegrar el día de alguien. Y al lado tenía a una persona que solo necesitaba que la trataran con respeto. El cambio de marchas sonó más fuerte cuando tuve que reducir por una subida. Y fue ahí cuando me di cuenta de que este viaje no iba a ser como los otros. Pero justo cuando pensé que ya había escuchado lo peor, las sombras del pasado comenzaron a cernirse sobre sus palabras. Sin embargo, justo cuando creía haber escuchado lo más duro, las sombras de su pasado comenzaron a proyectarse con intensidad en cada una de sus palabras. La muchacha respiró profundo y ahí fue cuando me soltó la verdadera historia, hermano. Me dijo que lo que había pasado en el bus no era nada comparado con lo que había vivido en su casa los últimos meses. El motor del navío. Crema seguía su ritmo constante mientras bajábamos por esa curva serpenteante de la Panamérica, y yo podía sentir cómo las palabras le costaban salir, como si cada una le raspara la garganta. El olor a eucalipto todavía se metía por la ventanilla, pero ahora se mezclaba con algo más pesado, como cuando está por llover fuerte en la sierra. Me contó que su familia no solo la había rechazado por cómo se veía, sino que la habían echado de la casa a gritos. Sus propios padres, hermano, sus propios padres le habían gritado que era una vergüenza para la familia, que no querían verla nunca más. La voz se le quebraba cuando me decía que ya no sabía a dónde ir, que sentía que ya no pertenecía a ningún lugar del mundo. El volante se me calentaba entre las manos mientras escuchaba todo eso, y te juro que el corazón se me partía en pedazos. El rugido del motor se mezclaba con su dolor, y yo nomás pensaba en mis propios hijos, en cómo sería posible que unos padres le hicieran eso a su propia hija. Me dijo que las palabras «eres una vergüenza» le resonaban en la mente día y noche, como un eco que no se callaba nunca. Que por más que tratara de no hacerles caso, se le habían quedado pegadas como chicle en el zapato. El viento que entraba por la ventanilla parecía llevarse sus lágrimas, pero no su dolor. La carretera se extendía inmensa adelante de nosotros, y pensé que así debía sentirse ella, perdida en esa inmensidad sin saber hacia dónde caminar. Ahí fue cuando entendí que el navío Crema tenía que convertirse en su puerto seguro. Al menos por un rato, mientras el mundo le pareciera una tormenta sin fin. Le dije que se tomara su tiempo, que vaciara todo lo que tenía guardado en el pecho, porque a veces es lo único que nos queda. Desahogarnos con un extraño que te entiende. De repente, un pesado silencio llenó el espacio entre nosotros. Un pesado silencio se instaló de repente entre nosotros, llenando la cabina con esa quietud densa que solo queda después de soltar un pesado secreto, como si el mundo entero hubiera detenido su marcha para dejar espacio al dolor que ella llevaba consigo. El navío Crema siguió su rumbo por la Panamericana mientras ella se secaba las lágrimas con la manga de su suéter. El ronroneo del motor parecía arrullarla, y poco a poco comenzó a contar su historia completa. Sus palabras salían despacio, como cuando uno trata de sacar astillas clavadas muy hondo. Me contó de su infancia, hermano, y órale que se me partía el corazón escucharla. Desde pequeña había sido diferente, me decía, y esa diferencia la convirtió en blanco de todas las burlas. En la escuela la apartaban, como si fuera algo contagioso, y las risas crueles de sus compañeros se habían vuelto el soundtrack de sus días. El olor a diésel que se colaba por la ventanilla se mezclaba con el aroma dulce de las flores que llevaba en la caja, creando una extraña mezcla que hacía todo más denso. Cada palabra que salía de sus labios era como un ladrillo que se caía del muro que había construido alrededor de su corazón. Me habló de las miradas de desprecio, de cómo la hacían sentir que su cuerpo era algo de lo que debía avergonzarse. El volante se sentía caliente bajo mis manos por el sol de la mañana, pero yo tenía un frío por dentro que no se iba con nada. Lo peor llegó cuando me contó del último encuentro con su madre.
La sequedad en mi garganta se hizo más áspera cuando escuché cómo esa mujer la había mirado con asco y le había dicho que ya no había lugar para ella en casa. Neta, compa, hay cosas que una madre jamás debería decir, y esas palabras habían sido como puñaladas para la muchacha. La tensión dentro de la cabina se sentía como una manta pesada que nos cubría a los dos. Yo me había convertido en su confesor sin haberlo buscado, y el navío Crema se había vuelto un refugio para una vida que parecía perdida. Mientras las llantas golpeaban el asfalto con ese ritmo constante, yo comenzaba a entender que el dolor de esa joven no era solo suyo, sino el dolor de muchos que han sido juzgados sin piedad. El pasado seguía acechando como un fantasma. El pasado continuaba acechándonos como una sombra persistente, recordándonos que aunque el camino siga adelante, hay heridas que no se cierran fácilmente y que muchas veces requieren más que solo tiempo para sanar. La conversación se fue poniendo más pesada conforme avanzábamos por la Panamericana. El ronroneo del motor del navío Crema parecía acompañar cada palabra que salía de los labios de esa muchacha, y yo sentía cómo el aire dentro de la cabina se iba espesando con tanto dolor acumulado. El olor a diésel mezclado con el aroma dulzón de las flores que llevaba atrás se hacía más fuerte, como si hasta la carga supiera que algo importante estaba pasando ahí adentro. Me contó que solo quería un lugar donde la gente no la mirara raro, donde no sintiera esas miradas que la atravesaban como cuchillos. Solo anhelo un lugar donde no me miren con desprecio, me dijo, y neta que se me hizo un nudo en la garganta al escucharla. La pobre chamaca tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y cada vez que pasaba un camión en sentido contrario, las luces la iluminaban, y yo podía ver todo ese sufrimiento que cargaba encima. El calor de la cabina se estaba volviendo pegajoso, a pesar de que traía la ventanilla entreabierta. Podía sentir cómo se me pegaba la camisa a la espalda mientras escuchaba todas esas cosas horribles que le habían dicho. Las palabras de su familia le resonaban en la cabeza como martillazos, hermano. Y yo ahí, nomás sentado, sintiendo cómo el volante se me calentaba bajo las manos sudorosas. Los recuerdos estaban frescos en su mente. Me dijo que hasta dormida escuchaba esas voces gritándole cosas feas. Y yo pensé en todas las veces que uno como camionero ha visto injusticias en la carretera, pero no ha hecho nada. El golpeteo constante del motor me tranquilizaba un poco, pero sabía que tenía que hacer algo para cortar con toda esa carga de sufrimiento que traía esa muchacha. Las últimas luces del día se estaban apagando detrás de los cerros, y el cielo se veía de ese color naranja que solo se ve en la sierra. Ahí fue cuando decidí que era el momento de actuar, que no podía seguir siendo solo un testigo silencioso de tanto dolor. En el zumbido del alternador y en cada cambio de marcha, sentía que la esperanza podía nacer de nuevo. La decisión de actuar se cernía sobre nosotros. Las últimas luces del día se desvanecían tras los cerros, y ahí fue cuando todo lo que había escuchado empezó a darme vueltas en la cabeza como un disco rayado. El rugido del Scania se volvió el eco de mi propia batalla interna. Ese motor, que había sido mi compañero fiel por tantos años, ahora parecía gritarme que no podía quedarme callado. El olor a diésel quemado se mezclaba con el aire fresco de la sierra, y cada cambio de marcha me recordaba que tenía que tomar una decisión. La muchacha iba ahí a mi lado, mirando por la ventana como si buscara respuestas en esos cerros que se perdían en la penumbra. El silbido del turbo, al acelerar para subir una loma, me dio el valor que necesitaba. «No puedes seguir sola», le dije, y al escuchar mis propias palabras, supe que me estaba convenciendo a mí mismo tanto como a ella. Mi voz sonó ronca, rasposa por el polvo del camino, pero firme como el pavimento bajo las llantas del navío Crema. Debía ayudarla a encontrar un nuevo camino, porque eso es lo que hacemos los de la carretera cuando vemos a alguien varado.
El volante se sentía más pesado entre mis manos, no por el peso del camión, sino por el peso de la responsabilidad que estaba aceptando. El traqueteo de las cadenas en la caja del camión marcaba el ritmo de mis pensamientos acelerados. Era el momento crucial, hermano, ese instante donde el destino de esa joven comenzaba a entrelazarse con el mío como dos carreteras que se encuentran en un crucero. La penumbra caía sobre la Panamericana como una manta gris, pero cuando le dije esas palabras, vi cómo su mirada se iluminó con un rayito de esperanza. Sus ojos hinchados de tanto llorar brillaron con una luz que no había visto desde que se subió al camión. El zumbido del alternador se volvió música, como si el navío Crema estuviera celebrando esa decisión. Mi pecho latía fuerte, tanto que podía sentir los golpes contra el cinturón de seguridad. Esos latidos marcaban el compás de una nueva era en la vida de ambos, porque cuando uno decide ayudar de verdad, ya no hay vuelta atrás. La brisa fría de la sierra entraba por la ventanilla entreabierta, pero por primera vez, en horas, sentí un calor en el alma. Su futuro dependía de mí, y esa responsabilidad me caló hasta los huesos. Con el viento azotando el camión y la noche cerrándonos el paso, sabíamos que teníamos un camino difícil por delante. Con la brisa fría de la sierra entrando por la ventanilla entreabierta y el zumbido constante del alternador marcando el ritmo de nuestro avance, llegamos a los primeros semáforos de una ciudad que parecía dormida bajo las luces amarillentas del alumbrado público. El olor a diésel mezclado con el humo de las fritangas matutinas llenaba el ambiente y sentí cómo la tensión se acumulaba en mis hombros mientras apretaba el volante con más fuerza. La muchacha iba callada a mi lado, limpiándose las lágrimas de vez en cuando, y yo sabía que no podía quedarme con los brazos cruzados después de todo lo que me había contado. El navío Crema roncaba parejo cuando decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Vi el paradero de buses a lo lejos, iluminado por tubos de neón parpadeantes, y ahí estaban algunos de los mismos pasajeros que la habían humillado. Paré el camión, haciendo que las cadenas de la carga golpetearan contra la cama, y el silbido del freno de aire cortó el aire como un grito de batalla. Me bajé sintiendo como el suelo frío del pavimento se colaba por las suelas gastadas de mis botas y caminé hacia ese grupo de gente que esperaba el siguiente bus. Hermano, las palabras me salieron como el rugido del motor cuando acelero en subida. Les dije todo lo que pensaba sobre lo que habían hecho, como una mujer no merece ser tratada como basura por la forma en que se ve o se viste. Mi voz se alzó en la madrugada mientras el vapor de mi aliento se mezclaba con el aire helado, y cada palabra era un martillazo defendiendo la dignidad que a ella le habían arrancado. La tensión se podía cortar con cuchillo. Algunos me gritaban que no me metiera en lo que no me importaba. Otros bajaron la mirada avergonzados. El olor a aceite quemado del escape se mezclaba con el sudor frío que me brotaba de la frente, y sentía cómo el corazón me latía tan fuerte que parecía competir con el motor del Scania. Desde la cabina, la muchacha me miraba con los ojos brillantes, pero ya no de lágrimas, sino de algo parecido a la esperanza. Las luces de la gasolinera de enfrente parpadeaban como testigos silenciosos de lo que estaba pasando, y yo sabía que este momento iba a marcar un antes y un después en nuestras vidas. La multitud nos observaba en silencio, y en ese instante comprendí que no solo estaba defendiéndola a ella. La tensión era palpable, y el cambio estaba a punto de llegar. Cuando vi que las palabras comenzaron a hacer efecto en esa multitud, sentí como si el turbo del navío Crema estuviera funcionando a todo lo que daba. El aire olía a asfalto caliente mezclado con sudor nervioso, y el murmullo hostil que había llenado la parada se fue transformando poco a poco en algo diferente. Carmen, que hasta ese momento había estado temblando como hoja en viento fuerte, empezó a enderezarse junto a mí. La muchacha tomó aire profundo y comenzó a hablar.
Su voz, que antes apenas era un susurro quebrado, comenzó a resonar por encima del ruido de los camiones que pasaban por la Panamericana. Les contó a todos cómo había trabajado desde chamaca para sacar adelante a sus hermanitos, cómo cada peso que ganaba lo mandaba a casa, cómo nunca había hecho daño a nadie, pero siempre la juzgaban por su apariencia. El sonido de las bocinas distantes se mezcló con algo que no esperaba escuchar: silencio respetuoso. La gente había dejado de murmurar burlas y empezaba a escuchar de verdad. Vi cómo los rostros duros se iban suavizando, cómo las miradas de desprecio se convertían en algo parecido a la comprensión. Una señora mayor, que antes había sido de las más crueles, se acercó y le puso una mano en el hombro a Carmen. Cuando la muchacha terminó de hablar, el aire estaba cargado de una electricidad diferente, como esa tensión que se siente antes de que caiga la lluvia que tanto necesita la tierra seca. Entonces comenzaron los aplausos, primero tímidos, como el traqueteo suave de las cadenas en la caja vacía, después más fuertes, llenando todo el espacio con un sonido que me erizó la piel. El rostro de Carmen se transformó completamente. Esa tristeza profunda que llevaba cargando se iluminó con algo que no había visto antes: esperanza pura. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero ahora eran diferentes, como esa brisa fresca que entra por la ventanilla después de manejar horas bajo el sol ardiente. La solidaridad se hizo visible en cada gesto. Vi cómo la gente se acercaba para disculparse, cómo le ofrecían ayuda, cómo su historia había tocado algo profundo en cada corazón presente. En ese momento comprendí que lo que había empezado como mi historia y la suya se había convertido en nuestra historia, la de todos los que estábamos ahí. Juntos habíamos dado el primer paso hacia algo mejor. El poder de esa voz, que antes estaba ahogada por el miedo, y la certeza de que cada historia importa, nos había unido a todos en una sola mano que se alzaba por la dignidad humana. Sin embargo, las secuelas de esa noche podrían afectar a muchos. Unos días después, cuando volví a pasar por esa misma ruta de la Panamericana, el aire fresco de la mañana me trajo recuerdos de aquella madrugada que nos cambió a todos. El navío Crema roncaba parejo mientras el olor a eucalipto se mezclaba con el diésel, y no pude evitar pensar en cómo había resultado todo. La muchacha había encontrado su lugar entre la gente de su pueblo natal. Neta, hermano, verla sonreír de nuevo fue como ver el sol salir después de la tormenta más brava. Las heridas que le dejaron esos desgraciados del bus todavía estaban ahí, claro, pero ya no eran lo único que definía su mirada. Ahora había esperanza brillando en esos ojos que antes solo conocían las lágrimas. Me acuerdo que cuando la fui a visitar, antes de arrancar rumbo a Guayaquil, estaba sentada afuera de la casa, con las manos extendidas, sintiendo el calor del sol matutino. Ese gesto tan simple, tan natural, me llegó hasta el alma. Era como si estuviera recibiendo toda la vida que le habían querido quitar. Su sonrisa, compa, tenía esa luz que había estado escondida durante tanto pinche tiempo. Cuando me despedí de ella, con el motor del Scania ya calentito y listo para la ruta, me sentí orgulloso de haber sido parte de esa transformación. No todos los días uno tiene la oportunidad de ver cómo alguien renace, de ser testigo de cómo el apoyo de la gente buena puede cambiar una vida completamente. El zumbido constante del alternador me acompañaba mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Las cadenas en la caja trasera golpeteaban suavemente con el movimiento del camión, marcando el ritmo de mis pensamientos. Sabíamos que su viaje no se había cerrado para nada. Por el contrario, se había abierto la puerta a nuevas oportunidades que antes ni se imaginaba. La carretera me ha enseñado muchas cosas en todos estos años, pero una de las más importantes es que siempre brinda una nueva vía, una segunda oportunidad para quien la sabe aprovechar. Y yo, Alejandro Peña,
Había sido testigo del inicio de una historia, que estaba floreciendo como las flores que llevaba en mí. Cargante el aire tibio de la mañana entraba por la ventanilla entreabierta mientras pensaba que un nuevo camino comenzaba para todos nosotros, mientras el navío Crema devoraba los kilómetros de regreso a Guayaquil. El zumbido constante del motor me daba tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado con esa muchacha valiente. El olor a diésel se mezclaba con el aroma dulce de las flores que llevaba en la caja, y cada vibración del volante bajo mis manos me recordaba las muchas lecciones que esta carretera me ha enseñado en todos estos años. La verdad es que uno nunca sabe qué historia se va a encontrar en la ruta, hermano. Esa mañana pensé que solo iba a hacer un viaje normal de flores, pero terminé siendo testigo de algo que me marcó para siempre. La muchacha me había enseñado que todos cargamos batallas que nadie más puede ver, y que a veces lo único que necesitamos es que alguien nos escuche de verdad, sin juzgar. Mientras manejaba recordé cómo había cambiado durante esos días juntos. Al principio era una chica asustada, rota por dentro, pero poco a poco fue encontrando su voz otra vez. Ver esa transformación me llenó el pecho de una satisfacción que ninguna entrega a tiempo me había dado antes. Ella se había dado cuenta de que su valor no dependía de lo que otros pensaran de su cuerpo o su forma de vestir. Antes de separarnos, nos intercambiamos números de teléfono. Me dijo que me iba a mantener al tanto de cómo le iba en su nueva vida, y yo le prometí que si alguna vez necesitaba algo, solo tenía que marcarme. La distancia no iba a romper la amistad que habíamos forjado en esos kilómetros compartidos. También pensé en su familia. Esperaba de todo corazón que su historia les abriera los ojos, que entendieran el daño que habían causado con sus palabras. Porque al final del día, la familia debería ser el lugar más seguro del mundo, no el que más duele. Este viaje me reafirmó algo que ya sabía, pero que a veces se me olvida. Mi propósito en esta carretera va más allá de transportar carga. A veces transporto esperanzas, a veces sueños rotos que necesitan ser reparados. El aire fresco que entraba por la ventanilla me trajo paz mientras veía el horizonte extenderse ante mí. Esta historia me había cambiado también. Me había recordado la importancia de tender la mano cuando alguien la necesita. Por eso te invito a ti, que me escuchas, a reflexionar sobre tu propia historia. Todos tenemos algo que contar, todos hemos vivido momentos que nos han transformado. Déjame tu like si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para más historias de la carretera y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando y si alguna vez has vivido algo parecido, porque cada viaje es único, pero el aprendizaje se comparte entre compañeros de ruta.